Yo creo que la Cineteca está pensada para el disfrute, digamos, de la gente sin que tengas tú que acudir a un centro comercial, sin que haya, digamos, una lógica comercial en la exhibición. Most Tehran children, they're deported with their parents to gulags. But in Central Asia, when the kids are taken to Iran as part of a kind of humanitarian effort, and the adults are not taking. So the parents have to decide, are we going to send our children alone to save them? To save them, or we're going to keep them with us, and whatever our fate will be their fate. And this is a hard decision. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. La Aquí extrañé ya. esta semanita. Yo también. Ay, es que pasa rápido, hay semanas que pasan lentas. Sí, y luego a veces cuestan más que otras, ¿no? ¿Pero que el verano? ¿Estás muy llovida? Siento que el verano con lluvia luego, y después del año pasado que no nos dejó pero ni un rayito de sol, sí, esperemos que este sea distinto. Yo estaba hablando metafóricamente. Es que sí, no está lloviendo por todos lados, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, ¿sabe qué? Aquí tenemos buen sentido del humor. Siempre. Un paraguas y sabemos cantar bajo la lluvia. Exacto. ¿Podrías cantarla? Pues singing in the rain. ¿No? Oye, pues yo tengo una gran descubierta que entregarte hoy. A ver. Mira, de niño yo me acuerdo haber visto los vestidos de mi mamá, de mi abuelita, de mis tías. O sea, ¿por qué les gustan los vestidos de amibas? ¿Cómo que de amibas? Pues, ¿qué tienes estos vestidos que tienen como una figura rara, ¿no? Como que es como amibas. Y todo está... Como unas grecas así. No, no son grecas, son unos animalitos que se van moviendo así, se juntan. Pero para mí, por favor, dedícale un segundo con descendencia a mi imaginación infantil. Bueno, eran las blusas y los vestidos de amiba. Pues ahora resulta que es la ropa persa. Antes ya sé cuál le es. rezaban a Zoroastro. Sí. Eran a ver, dilo, zoroastristas. No sé. A ver, esta era la ropa persa en la época en que hablaba Zaratustra. Porque lo otro que es importante saber, y esto Tanix también nos lo va a informar, es que Zoroastro también se conoce como Zaratustra. Bueno, vamos a escuchar esta pieza, como siempre, de Tanix, que agarra un pedacito de tela y empieza a contar una historia que quién sabe dónde acaba. Pero por lo pronto ya abordó mi memoria infantil, mis lecturas de adolescencia. O sea, todo esto, por favor, Tanix. La historia de Persia está bien metida en la ropa occidental, aunque no lo creas, y te lo voy a contar con esto. Podemos ver gente con estos patrones puestos, incluso nosotros habérnoslos puesto, pero no necesariamente sabemos que esto es de origen persa, ni sabemos qué significado tuvo en dicha cultura cuando surgió. Esto se llama buta. Algunos países de Occidente le conocen como paisley, pero esa es otra historia que te voy a contar después. Había una vez, en un pequeño reino muy, muy lejano, que luego se hizo un gran imperio, una religión que durante miles de años le dio sentido a las vidas de las personas que habitaban en esa área. Estoy hablando del zoroastrismo, la que fuera la religión más practicada en Persia hasta la llegada del Islam con la conquista árabe del siglo VII. Los restos arqueológicos más antiguos identificados con el zoroastrismo provienen del segundo milenio antes de Cristo. Es muy antigua. El profeta del zoroastrismo fue Zoroastro o Zaratustra, cuyo nombre posiblemente recuerdas por el libro de este gran señor. Esta religión centraba la adoración en un único Dios supremo, Ahura Mazda, quien es eterno y puede responder a todo porque es omnisciente, o sea, lo sabe todo. El zoroastrismo es una religión dualista. Existen dos principios supremos, el bien y el mal, que se encuentran en constante enfrentamiento. Y también sostiene que al final de la vida humana habrá un juicio final y dependiendo de cómo te portaste serás premiado eternamente o castigado eternamente. Si bien en un principio el zoroastrismo permitió tener figuras animales que le representaran, como lo podemos ver en las ruinas de Persépolis, fue desarrollando una tendencia hacia la abstracción. Se desconfía de figuras que intentan capturar la esencia de lo divino en seres animados y solo representarían patrones geométricos y vegetales. O sea, no vamos a encontrar representaciones humanas o de otros animales en el zoroastrismo tardío. Y gracias a esta abstracción surgió esto. ¿Pero qué es esta figura? ¿Representa algo en particular? Sí, y algo muy importante para esa religión. Hay dos
hipótesis muy hermosas sobre lo que la buta representa, pero por falta de tiempo solo te voy a platicar una. La primera es que esto representa un ciprés. Para el zoroastrismo, las plantas representan la esencia de la vida. La vegetación es lo más sagrado, puesto que dentro de su creencia fue lo primero que creó Dios. Y el ciprés, al ser un árbol originario de la zona, tuvo un lugar muy especial en el zoroastrismo gracias a sus características. Es un árbol perenne, siempre permanece verde. Y esto evidentemente fue cargado de simbolismo, representaba la longevidad, la inmortalidad y también la resiliencia. Grandes vientos podían llegar a confrontarlo, lo doblaban pero no lo derrumbaban. Y esta figura así dobladita es la representación de un ciprés encorvado, doblegado, pero que volverá a su forma. Se repondrá de la adversidad. Por lo tanto, estos patrones devienen de una profunda y milenaria herencia religiosa que, aunque fue desplazada, encontró la manera de mantenerse vigente hasta hoy. En fin, yo no me pondría una camisa así. Sí parecen amigas, a mí me recuerda mucho la época hippie, como no. Yo me acuerdo que mi mamá también tenía un vestido así medio hippie. Sí, imagínate así cuellos del tamaño babero, ¿no? Así puños largos, ¿no? Sí, sí, sí. Una camisa con esos y un pantalón acampanado. Imagínate Enrique Guzmán, ¿no? Y luego pantalón acampanado, en fin. Es ropa de amiba. Sí, o sea, sí. En fin. Ya lo vi totalmente. Zoroastro sigue actuando de maneras extrañas. Bueno, pues aquí hay un tema que les encanta a Magdala, que hoy está ausente, a Excel, que es la famosa gentrificación. La sacan al 1, 2 por 3. Pegadito a la palabra gentrificación está la palabra hipster. Sí. Pero te dicen, maldita gentrificación, estos anti-hipsters. Pero yo tengo un medidor de hipsterismo en la capital. Uh-huh. Pregunto, ¿has querido vivir alguna vez en los edificios Condesa? Sí. Hipster, ¿no? Es decir, por gente como ella hay, por lo tanto, gentrificación, ¿no? Nada más que a mí no me alcanza. Es un conjunto habitacional muy lindo. Precioso. Hay como unos 20, 25 de ese tipo, porque en la época de Porfirio Díaz, uh-huh, pues había estas empresas que pensaron en darles a sus directivos, uh-huh, pues lugares dignos donde vivir, o a sus trabajadores. Y entonces construyeron varias unidades habitacionales. Sí. Una de esas es la unidad habitacional para los empleados de la petrolera El Águila, que fue aquella petrolera inglesa que, uh-huh, luego se expropió con Lázaro Cárdenas en el 38. Uh-huh. Esos son los edificios Condesa. Claro, en el tiempo han ido de aquí para allá, como la canción. Sí. La madera sigue siendo la misma, las ventanas también, los tamaños no son muy grandes, pero los precios... Pero sí son preciosos. Te sacas la lotería, te comprarías uno. Pues sí, si me alcanzaba, sí, bueno, los compraba. Pero bueno, en fin, no me excedo aquí con tanta cosa. Dejemos que Liz diga lo que se tiene que decir sobre los edificios Condesa. El edificio Condesa es un símbolo de esta colonia. Su historia comenzó en 1910 y a lo largo de más de 100 años ha servido como locaciones de películas. Aquí han habitado artistas y se ha convertido en un símbolo de la iniciativa ciudadana para evitar las rentas altas en esta zona. La arquitecta María Bustamante nos cuenta la historia de este magnífico inmueble. Nace en el 1910 junto con la revolución, y eso lo va a hacer que sea un conjunto pues que tarde o demore en construirse hasta 1926. El principal objetivo era que los empleados de la empresa petrolera El Águila pudieran tener un lugar donde vivir. La mayoría de los ejecutivos altos, sobre todo gente que venía de Europa en particular, pudieran tener residencia. El inmueble es de grandes dimensiones que abarca varias calles de la colonia Condesa, al borde de la Roma. Y pues ocuparon toda la manzana completa de Avenida Mazatlán, Juan de la Barrera, Pachuca y Agustín Melgar. Todo el conjunto, hoy en día son 235 viviendas, que sorprende muchísimo por su cantidad, porque parecía una gran densidad. Sin embargo, cada uno de los bloques son de 8 viviendas, pues son departamentos que en su época eran una gran novedad, porque tenían closets, baños, llegaba el teléfono, llegaba el telégrafo, y tenían al principio una especie de servicio como de hotel. En los años 80 empezó a haber el interés de comprar la propiedad. Hubo particularmente una propietaria que se llama Ruth Lechuga, que es muy famosa porque también donó una colección muy importante de máscaras populares mexicanas al Museo Franz Mayer, con la intención de que se hiciera aquí mismo el museo, en el edificio Condesa, en sus 13 departamentos que tenía. Ella empezó a promulgar el que se pudiera comprar un bloque de 8 departamentos junto con otros vecinos, y le empezaron a meter la idea al propietario, una persona de apellido Cosío,
él dijo que no le interesaba sino era vender todo el condominio. Tras el sismo del 85, la mayoría de los inquilinos lograron comprar, lo que los blindó de las rentas altas que llegaron a la Condesa en décadas posteriores. Bueno, pues este es uno de los termómetros del hipsterismo. Sí. El otro es, hay que moverse a Coyoacán, ¿no? Y es, en fin, los que se van a ligar a Coyoacán, pues son los otros hipsters. Digamos, ellos usan coyopants. Sí, Eso es otra... sí. Porque vamos a los viveros y luego... Pero los coyopants, tengo un hijo que los llama, es esta ropa que es de jerga, ¿no? Y Sí, se sí, utiliza para dormir, Ajá. para despertar, para noviar Para y todo. para ir al jarocho, que es un lugar donde cualquiera que haya pretendido ligar a una chica alternativa la llevó en algún momento a tomar un cafecito. Y yo fíjense que conozco una que otra. ¿Usted también? Sí, la verdad es que sí. Ahí ¿Qué edad terminé. tenías la primera vez que te llevaban a noviar al jarocho? 17 años. Válgame. Sí. Parece canción, 17 años. Sí, 17 años, pero... ¿Y era un mayor de edad el que lo hizo? Sí era mayor de edad, pero solo por un par de años. O sea, era en ese legal. entonces, no. Él estaba entrando a la universidad, yo estaba saliendo de la prepa, así que todavía legal, Y digamos. tengo un relato precioso, porque resulta que esa parejita se dejó de ver y años después se encontró y se casó y hasta hijos tuvo. Bueno, en fin, ya estoy contando aquí tu vida. Sí, cuenta el chisme Cuenta el chisme completo. muy bonito, Sí. ¿no? El papá de mis hijos me llevaba a noviar al jarocho, ¿Y por qué lo dejaste ir? a tomarnos pues, cosas que pasan. Unos pedillos, diría el meme. Ah, ok. Bueno, vamos a pedir un día a Filio que venga aquí a explicar lo que ya vimos. Se lo reservaron como dato personal. Exacto. Dudantes y dudantes, hoy los voy a traer por el centro de Coyoacán, que ya saben que me encanta andar por estos rumbos, pero además a un lugar donde me trae muchos recuerdos, porque ustedes no están para saberlo, pero en este lugar, en esta cafetería, yo venía a noviar hace más de 25 años con el que ahora es el papá de mis hijos. Acompáñenme a conocer el Jarocho de Coyoacán. El Café El Jarocho es una cafetería fundada en 1953 en Coyoacán, en la Ciudad de México. Gil Romero y Berta Paredes eran un matrimonio que tenía una tienda de abarrotes en Coyoacán, donde vendían fruta, verdura y café a granel de Veracruz. Gil solía regalar café caliente a sus vecinos y más tarde decidió venderlo. El matrimonio y sus hijos se mudaron a unas cuadras de la tienda y en 1954 comenzaron el negocio en esa alcaldía entre las calles Cuauhtémoc y Allende. Berta se encargaba del negocio y Gil del cultivo del café en las montañas del norte de Veracruz. Al principio, el café negro y el con leche se preparaban de forma casera, porque no contaban con una cafetera eléctrica. Pero debido a la demanda, decidieron comprar una cafetera industrial y comenzaron a ofrecer capuchino y café americano. Después, el menú se amplió a una variedad de panes dulces y sándwiches elaborados con las recetas de Berta. Actualmente, además de los tradicionales cafés, venden chocolate caliente y frío, frappés, tortas y pan dulce. Luego de 70 años, este lugar sigue funcionando y es un referente en la zona. Sigue siendo un buen café, ¿va? Sí, y fíjate que ahora que están todos estos baristas, ¿no? Y como cafés de especialidad y bla, 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 un amigo mío es muy de consumir ese tipo de café y tenía esta idea de que el jarocho era mal café, ¿no? Y lo pidió una vez solo para... Y la verdad es que dice que no, o sea, no... Evidentemente no es como de estos grandes cafés de especialidad de Costa Rica, pero que es un muy buen café, que es un muy buen grano de Veracruz. Si usted quiere mucho a su novia, no está seguro si va a casarse con ella, pero va a tener hijos con ella, no importa si sea el año que entra o dentro de 25 años, por favor llévela al jarocho, porque parece que ahí ocurren, en fin, conjuros de amor. Exacto. Hay unas banquitas, es barato, las tortas están ricas, el pancito también. Usted puede ahí. A darle. Sí, Muy sí. bonita pieza. Sí. ¿Nos vemos la semana que entra? Aquí andaremos la Aquí próxima. andaremos en calle 11, versión alternativa en lo que regresamos a las instalaciones. Un día de esto, se lo prometemos. Un día de esto estaremos aquí.
Noche calle 11 hace esquina con Vasco de Quiroga 1401. ¿Le dice algo esta dirección? A ver, la estación del cablebús, la estación del tren que va de Observatorio a Lerma, la de Vasco de Quiroga. Uno se baja ahí y ¿qué se encuentra? Un paraíso extraordinario para la cultura y también para el recorrido por una de las zonas más lindas de Chapultepec, la cuarta sección de Chapultepec. Aquí está la Cineteca Nacional en su versión Chapultepec. Y estamos hoy con Marina Stavenhagen, me da muchísimo gusto, quien se encarga justamente de orquestar las cinetecas. No, bueno, muchas gracias. Gracias por el interés, gracias por venir, nos da muchísimo gusto. Cuando digo orquestar, no estoy utilizando la palabra porque es la primera que me vino a la cabeza. Hay una orquesta que dirigir entre estas instalaciones, que se han vuelto ya varias distintas salas. Así pues le nació un hijo a la Cineteca, una hija. Cuéntame de esta hija, de la Cineteca Nacional Chapultepec. Nada, pues en primer lugar estamos muy felices. Es un espacio realmente privilegiado. Como bien dices, hay un equipo muy grande en Cineteca que ha tenido que crecer en los últimos años porque desde hace ya casi tres, se inauguró, como tú sabes, la Cineteca Nacional de las Artes en el centro cultural que es el CENART. Y ahora, bueno, desde el año pasado que echamos a andar esta tercera sede de la Cineteca Nacional en Ciudad de México, que es la de la cuarta sección de Chapultepec. Antes de que hablemos de esta sede, cuéntame cuál fue el motor, porque durante muchos años la zona sur de la Ciudad de México monopolizó buena parte de la actividad cultural. Y en el momento en que distintas instituciones, entre la Cineteca, deciden expandirse. Claro. ¿Cuál fue el motivo y, en efecto, cómo va esa expansión más allá de la Cineteca de Joco, que es la que todos conocimos? Bueno, yo creo que ha sido de celebrarse, la verdad. Es que pienso yo que espacios como la Cineteca tendría que haber en muchos más lugares y más lugares de la Ciudad de México, que es enorme. Desde luego, una ciudad tan grande, un centro urbano tan grande necesita puntos de encuentro, necesita espacio público, necesita espacio dedicado, creo yo, a pues, la actividad cultural de toda índole, y celebro que cada vez haya más espacios de esta naturaleza. En lo que respecta a la Cineteca, esta tercera sede forma parte de lo que se llamó el proyecto Chapultepec, que fue un proyecto impulsado, como tú sabes, por el presidente López Obrador, y que buscó la renovación, digamos, o la reapropiación de los espacios públicos alrededor del bosque de Chapultepec. Entonces se hicieron muchas mejoras, incluso, bueno, pues a nivel parque, ¿no?, de distintos espacios de Chapultepec, y la última fue llegar a este espacio que pues eran instalaciones del campo militar y que fue, digamos, reapropiado para transformarse en un espacio cultural. Pero uno piensa en Chapultepec y, de luego, en esta sección, la 3 y la 4, uno piensa en bosque. Pero en realidad no es que vinieran a talar árboles aquí para montar este espacio. Aquí había instalaciones pues, que la inmensa mayoría no conocíamos. Si no estoy mal, me corriges, aquí está una fábrica de armas. Aquí está una fábrica de vehículos militares. Así es. Aquí había centrales de generación de energía. También está el lienzo, ¿no? También en fin, era un espacio verde, pero verde militar. Así es. Y hubo una decisión justamente de hacer que el cine, ¿no?, el arte, las obras de arte, las escuelas de cine se encontraran en este lugar. Y ahí hay dos personajes principales. Quisiera que me hablaras un poco de ellos. El pájaro Orozco, desde luego. Así es, Gabriel. Que Gabriel Orozco fue
como el gran artífice, y también de Mauricio Flores. Mauricio Rocha. Perdón, de Mauricio Rocha, arquitecto que es parte de la travesura. Pues Mauricio Rocha, que bueno, tiene una larga trayectoria y reconocido prestigio en la arquitectura mexicana, tuvo a su cargo, digamos, el desarrollo de lo que son las instalaciones culturales de esta cuarta sección, porque la Cineteca es una más de varias que se van a instalar en este pequeño corredor. Una de ellas importantísima, las Bodegas Nacionales de Arte. Otra más, ¿Qué tengo? ¿Las Bodegas Nacionales de Arte quiere decir? Quiere decir el espacio donde se van a resguardar las grandes colecciones, digamos, de arte. Del Museo de Arte Moderno, del Museo Nacional. De los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Aquí van a estar. Pues en las Bodegas de Arte. ¿Cuántas obras van a caber ahí? La verdad no lo sé, yo no tengo esa información, pero bueno, es un proyecto que está siendo supervisado por los colegas del Instituto Nacional de Bellas Artes. A lo que me refiero es que forma parte de un mismo conjunto arquitectónico, ¿no? Entonces, además de las Bodegas Nacionales de Arte, está en lo que era el Arsenal, o lo que se llamaba el Arsenal, están las escuelas, digamos, de artes y oficios del propio Instituto Nacional de Bellas Artes, y un poco más abajo, ya hacia nosotros, está una nueva sede o una nueva instalación del Centro de Capacitación Cinematográfica, que es pues la escuela pública de cine, que formamos parte del mismo subsector cinematográfico, digamos. Todo esto dependemos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Y ahora sí venimos a este magnífico edificio. La verdad es que se siente aquí uno inspirado, rebasado, tengo que decir, las alturas, las fotografías, las salas. Siento que la experiencia de acudir al cine no es comparable. Con nada, digo yo que con nada. Hace un momento te iba a hacer la pregunta obvia de por qué venir aquí, no a las salas más convencionales. Ahora ponlo en tus propias palabras, yo lo traigo todavía en emociones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, yo creo que la Cineteca está pensada para el disfrute, digamos, de la gente, sin que tengas tú que acudir a un centro comercial, sin que haya, digamos, una lógica comercial en la exhibición. Creo que eso es, digamos, una diferencia básica en el tipo de programación incluso que ofrecemos al público, ¿no? ¿Qué programación ofrece Cineteca Nacional? Bueno, es una programación que tiene que ver con un cine autoral, con un cine diferente, con opciones, digamos, de narrativa o de propuesta cinematográfica que no son los grandes estrenos que ves en las cadenas comerciales, ¿no? Buscamos un cine de mayor riesgo, un cine documental, por ejemplo, un cine de autor, muchísimo cine mexicano. Somos el espacio que más cine mexicano programa, ¿no?, en este país. Y de alguna manera el objetivo de la Cineteca es ponerlo a disposición del público, ¿no? Entonces, ¿por qué venir aquí? Exacto. ¿Por qué venir aquí? Porque los precios son súper accesibles, porque si tú eres estudiante o mayor de edad, o digo, 50 pesos por un boleto de cine más, ¿no? Una sala completamente nueva, que todavía huele a nuevo, proyectado en la más alta y mejor tecnología. Tenemos 2 salas con sonido Atmos, que es un sonido envolvente. Así que la experiencia, digamos, del disfrute y del consumo, por decirlo, del arte cinematográfico, yo creo que es muy plena, ¿no? La sensación de democratizar justamente el cine en todos los sentidos. Pero déjame aclarar que no todas son películas de directores o de productoras independientes. No. De pronto también tienes cine popular. Claro. Estaba viendo que puede estar aquí lo mismo Toy Story que Minions o La Odisea, pero también, en efecto, documentales que en otro lugar no podrías ver, o la película de Franz Kafka que tampoco podrías verla en otro lugar. Así es. Mira, creo que es inevitable. Nosotros dependemos, sí, en gran medida de lo que llamamos un presupuesto autogenerado,
para sobrevivir. Tenemos una parte relativamente pequeña de un presupuesto que viene del presupuesto federal. Del gobierno. De gobierno, pero la mayor parte de nuestros recursos los tenemos que autogenerar. ¿Cómo se autogeneran los recursos? Pues con los ingresos en taquilla, con las cafeterías que nosotros operamos, con las dulcerías, con la venta de palomitas, etcétera, con los estacionamientos, ¿no? Hay recursos a los que pues tenemos que acudir para generar ese ingreso. Y entonces con las películas populares las combinas. Tenemos que combinar, claro que hay una programación y hay una curaduría y hay una selección, digamos, tratando de traer pues lo que consideramos lo mejor del cine, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto buscamos, según la época del año también, pues traer películas que pueden tener cierta resonancia hacia mayores públicos. Cuando es época de los Óscares, por ejemplo, de los grandes premios de la Academia en Hollywood, pues hay grandes títulos que están ahí, que se promueven, que la gente los quiere ver, son buenas películas, pues ahora incorporamos que pasó el Mundial de algunos Fútbol, de ellos, también ¿no? tenías ese bueno, tema. tuvimos ciclos dedicados al fútbol, pero ahí justo pues tratamos de ofrecerle al público una curaduría de, ¿no? Cine y fútbol desde otra mirada, ¿no? Desde otro lugar. Hay muchos temas que me quedan pendientes. Tenemos que hablar de este foro al aire libre. Sí. Quiero hablar de las familias que te visitan aquí en la fin de semana. Quiero hablar de las muestras de cine. Claro. Quiero hablar de cómo se programa. Y si no tienes inconveniente, vamos a detener aquí esta parte de la charla. Claro. Y la próxima semana retomamos este recorrido por la Cineteca Nacional Chapultepec. Claro que sí. Vamos de vuelta al estudio. Nos toca todavía entrevista, nos toca grupo musical y nos veremos con Marina Stavenhagen el viernes próximo. No se vayan. Amigas, amigos, amigues, hoy en Calle 11, Acústica Dual, Daniel Efren. Todo está en el nombre, básicamente. Exacto. Pues digamos que no es tan evidente como de... pues son dos guitarras acústicas, ¿no? Para que te rompas la cabeza un rato. Tienen una frase, a ver... Dupla originaria de los oscuros confines del pensamiento antagónico, sutil y abrumadora a la vez. Uy, todo un proyecto. Es que tenía que sonar impresionante. Pensamiento antagónico, o sea, es eso del dúo, ¿no? Se complementa, pero también hay oposición, hay como uno que empuja el otro. Sí, claro, al principio era así, ¿no? O sea, en la primera alineación justo era como el contraste, ¿no? Entre mi anterior compañero y yo, como incluso en las composiciones, en los gustos musicales, y que sigue habiendo, ¿no? Porque pues, si fuéramos todos iguales, pues qué aburrido, ¿no? O sea, pero... Sí, no aporta nada. Variedad, o sea, esa parte como de distinción, y es lo que justamente le da como, pues, la personalidad al dueto, ¿no? Que ha sido como, pues, interesante como la travesía de hace más de 10 años, que ya estamos vigentes, ¿no? Como tal. Hoy en la entrevista tengo a Mikael Dekel, autora del libro Los niños de Terán, una travesía de supervivencia durante el Holocausto. Nos acompaña aquí en Calle 11. Ella vive en Israel y nos cuenta pues una historia que abarca varias generaciones. La del padre en 1945 y vamos a hablar hasta el presente. Mikael, thank you very much to be here. We're very happy to have you. Welcome. Thank you for having me. My pleasure. Well, Tehran in 1945, Tehran today is a city that has a lot of things to tell us. And this is a long journey, geographical journey, but as well as a temporary journey. I would like you to ask you first about this city and why the name of the book is The Kids of Tehran. Yeah. First of all, the name, this is actually the name of these children. I don't know if people know the name Kindertransport, for example. These are
Jewish children who went to England. And this is Jewish children who went to Tehran, and they're called Tehran children. In Hebrew, it's called Yaldei Tehran. They were given this name after the war by a poet, basically a Hebrew poet. And this was given to the name of about approximately 1,000 children, Polish-born Jewish children who ended up in Iran. But of course, it's a little bit confusing. Oftentimes when I give talks, people think, they say, your father was a Persian Jew. And I said, no, my father was a Polish Jew who ended up in Tehran during the war. It's interesting to know that Tehran, then in 1945, was as open as a republic, ready to receive all these kids sent from Poland. Yeah, what was? I mean, would you tell us what happened at that time in Tehran? Yeah, it's a little bit of a complicated history, but in 1939, the beginning of World War II, Iran is a neutral country. So it's not with the Germans and it's not with the Allies, but it's actually closer to the Germans because in the beginning of the 20th century, German engineers are building and modernizing Iran. So they have Iran has close ties to Germany, and when Hitler comes to power, they continue the ties. At the same time, they're a very pragmatic country. So they say, okay, we can bring in German Jewish engineers, lawyers, artisans, and so on. So they give refuge to people under certain professional criteria, Jewish refugees, beginning the middle of the 1930s with the rise of Hitler. Eventually, the Allies take over Iran in 1941. And then it becomes easier for refugees to come to Iran. So it's sort of, Iran is maybe not so different from today. Iran is not one thing. Iran is a lot of different things. There are some pro-Nazi elements in Iran, and there are also anti-Nazi elements in Iran. And it's a pragmatic country, and they allow refugees to come where other countries don't. The journey starts in Poland, but it's not the journey where your father went straight from Poland to Tehran. No. It's a long journey from Poland to the Soviet Union, and then to India, and at the end to Israel. Will you tell us slowly what happened in these 3 years and a half that your father just traveled, escaping from the Holocaust? Yeah, and I should say also that the book is a part a history book, part a memoir, and part a travel book, because I travel almost that entire route. I didn't go to Iran, but I went from Poland to Siberia, from Siberia to Kazakhstan, to Uzbekistan, and the way to Israel, skipping Iran. You did take the Trans-Siberian Railway. I took the train. I took the train for 30 hours from Moscow to where my father was deported. So yes, in part I wanted to restage and not really feel what he went through, but at least understand the route. When you were traveling, they were kind of written memoirs of your dad, or the memories of what your dad told you? I really, in the book, I talk about how I began working on this. And the reason I began to work in this, it starts with a conversation with an Iranian colleague. I'm a professor of literature in a public university in New York. One day a colleague says to me, do you know if there were about Holocaust refugees in Iran? I say, you're not going to believe it, my father was one of them. He said, how did he get to Iran? Do you know? I said, I have no idea. I really don't. I just know that he was in Iran. I don't know anything else. So this really started a 10-year search, because there was no history book that told this story. There were here and there memoirs, but not of the whole
picture. So I had to research. I really had to research in archives and in interviews and in history books of different kinds, and also through travel, simply through travel to find out what. And I worked in KGB archive. I worked in all kinds of archives in Russia, in Poland, in Uzbekistan. Did you find great kids or great children from this generation besides yourself? Oh, yes. There is family, second, third generation that can talk as well about their memories. Yes, the one of the problem is, and this is true for my father too, they didn't speak. They didn't, and partly because they were children, they didn't understand their own journey in a way. I mean, they were taken, but they don't know what is the geopolitical elements that happen. I should say also that the story is about these Tehran children and my father, which is about 1,000 children. But beyond these children, about 250,000 Polish Jews survived the Holocaust in Central Asia. So before they get, a few of them continue to Iran, most of them stay in Central Asia. So this story is a lot bigger than my father or just these children. And a lot of these people's descendants are now in touch with me, and so it's a kind of puzzle. When you say Central Asia, you said of Uzbekistan. You said no, I said Uzbekistan, Kazakhstan, mostly Uzbekistan and Kazakhstan, and also Turkmenistan a little bit. Because I can understand why your father didn't stay in Siberia, but then he passed through Central Asia. And then he ended up in Tehran. Why he didn't stop there in Central Tehran? Asia? Yeah. First of all, he didn't stop there, but some people stopped there. Okay. So people stop in every state. People also stopped in Siberia because this was a war, and they didn't know where they were going to go. And maybe somebody offered them a cow, and they said, "Okay, we have a cow. We're going to have milk. We're going to survive here." And then they stayed, and then they became Russian. After they remained in Russia after the war. So they were welcomed by the Soviet regime at that time. I can't call it. They were deported. They were slave laborers in the They went to the gulags. No. So they were arrested. They were sent to gulags. But they were saved by Stalin in a way. In a kind of crazy way, because they were deported so far to the northeast, to Siberia. The Nazis, when they invaded the Soviet Union, they didn't get so far. So they were saved by their deportations. And they did not welcome them, but they also didn't intentionally kill them, right? I mean, the Gulag killed people, but it wasn't built to kill. It wasn't a death camp. Yeah. Well, we need to talk about life in Tehran, and then why your father went then to India. How did he end up in Israel? Let me stop here, and we'll be back in 5 minutes. Okay. Hacemos una pausa y regresamos un momento más. Estamos en calle 11 hablando con Michael Deckel en este texto publicado por Aguilar, por Penguin Random House, Los niños de Teherán, una travesía de supervivencia durante el Holocausto. Estas historias que no alcanza todavía uno a dimensionar, a tomar conciencia, se han perdido en la historia y que, pues bien salvado de la memoria. Y bueno, hoy a disposición en este texto y desde luego en esta conversación. Volvemos en un momento más.
Amigas, amigos, amigues, seguimos con Efren Daniel, acústica dual en Calle 11. ¿Por qué acústica? ¿Les nació escuchando a Orión, las grandes acústicas de los grandes grupos de heavy? ¿O pues nada más como que no les gusta la letra? ¿Por qué no hay voz? Pues es que es una experiencia. Bueno, el resultado del nombre fue que cuando estudiaba yo con mi compañero anterior del dueto, hicimos un pequeño taller de jazz, ¿no?, en la escuela, y pues nadie quería tocar con nosotros, ¿no? Porque teníamos un carácter muy difícil. Entonces decidimos juntarnos y pues ninguno en ese punto, en ese momento tenía como la expectativa de cantar. Y empezamos a tocar estándares de jazz y cositas, y ya justo fue cuando le tuvimos que poner un nombre al dueto y surgió acústica por la lógica de que éramos dos guitarras pero acústicas. no fue cuestión, o sea, ustedes vienen de aquí, vienen del jazz, entonces, no de lo flamenco, del clásico. Pues hay muchas influencias, o sea, hemos tocado una infinidad de géneros. Yo estuve trabajando 10 años tocando música versátil con un grupo llamado Decibel. Saludos a Abel García, que es un cuate del que aprendí muchísimo, todos los músicos muy buena onda. Y entonces aquí no nos limitamos solamente a eso, ¿no? O sea, lo que queramos meter, metemos blues, metemos jazz, metemos flamenco, y pues el punto es divertirnos, o sea, siempre buscamos así, divertirnos, salir, tocar, o sea, y es muy padre porque justo no hemos conocido mucha gente, o sea, ahorita que estamos como en las redes, estamos mostrando el material nuevo que ya llevamos un rato guardado, está teniendo pues un buen impacto. Digo, es difícil ser viral en estos tiempos con tantísima música y tantísimos músicos que presentan muchas propuestas diferentes, pero es lo que buscamos, ¿no? Como con toda la influencia y el color de lo que hemos ido adquiriendo con estos años de formación musical. Continuamos la conversación sobre los niños de Teherán. Aquí tienen un libro, pues en fin, recién llegado a librerías por Editorial Aguilar. Una travesía de supervivencia durante el Holocausto. Estamos en una conversación con Michael Dickel. Thank you very much, Michael, for this conversation. And this piece of history that most of us didn't know. And before going through the book, I would like you to ask you, how did you live, your daily life when you were searching for this book, talking to people, imagining your dad living what you discover, what happened inside yourself, your own geography, intimate geography? That's a wonderful question, because this is it's an odyssey, but it's also an emotional odyssey. Again, I want to say that my father died in '93. He died a long time before I started working on this. I was very disconnected from this past. I was teaching English literature, British romantic poetry, this was my obsession really for 10 years. It's also, as you can see, because it's a history that hasn't been told, I was not only looking for the answers, I was defining the questions. And this was all I did, aside from, I'm also a mother. Aside from taking care of my son and doing my job, I did this. This is what I did night and day. This is what I thought about. As I said, I traveled a lot, but I also researched all the time, all hours of the day, and so on. And I felt I was kind of going back in time. I mean, I was very connecting to my father through also, I found his testimonies, I found materials that I didn't know before, but also connecting to people around the world. Because I had people kind of researching for me everywhere. So people would call me from Uzbekistan and say, I was able to get into KGB archive and I found your father's deportation card and it says this, and you thought he went here, but he went here, and so on. So it was so intense that it was hard to come out of that. I didn't know about the Tehran kids, but you mentioned in the last conversation about these Polish kids that went to England. There is recently a movie, a very moving movie about it. And what struck me is how the
the kinship, the family kinship were broken, and all these kids, most of them were orphans. I presume it's exactly the case of your dad. I mean, you didn't. Your great parents weren't there when he was traveling. Yeah, I mean, they began together. They escaped when they were deported, and most Tehran children, when they were deported with their parents to gulags. But in Central Asia, when the kids are taken to Iran as part of a kind of humanitarian effort, and the adults are not taking. So the parents have to decide, are we going to send our children alone? To save them? To save them. Or we're going to keep them with us, and whatever our fate will be their fate. And this is a hard decision. And what happened with your great Obviously, they decide to send their kids. I mean, they were under, they weren't under death camp, but they were under conditions of extreme starvation, extreme. I mean, they thought they were going to die there at that time. And so if you could get your child to a place where you knew that they would get food and somebody would... Was enough. They would be better off, then you sent them. So, yes. Where did your great parents die? In which country were your great parents die? No, so they actually, my grandparents managed to survive in Uzbekistan. Okay. But after the war, they could not reunite with the children because the children were in Israel, in what was then Palestine. Palestine was a British colony. It was under the control of the British. The British did not let practically any Jewish refugee into Palestine. So they would not let the children reunite with their parents. My father, by 1945, he was 17. He was in Palestine. He actually decided he's going to enlist in the British Army in Palestine in order to go back to Europe, in order to meet with his parents. But at the end, that didn't work out. And his parents remained in a refugee camp, in displaced persons camps in Germany after the war for many years, for 4 more years, until 1949. And my grandfather died in that camp. Why in Germany? Because that's where they were sent. They were, after the war, the Allies built refugee camps, and they built in Germany, in Austria, in Italy. I don't know exactly why they went there. They were in a camp near Munich. My grandfather had tuberculosis, and he died there, and he's buried there. And I actually visited his grave only a few years ago in Munich, near Munich. Near Munich. My grandmother in 1949 goes to Israel, and she meets with her kids. Yeah. When did your dad arrive to Israel? My dad arrived in Palestine. Yes, February 1943, in the middle of the war. He lived there for his whole life. His whole life. Until 93. Yeah. It's a wonderful story. I really congratulate you for the research, for bringing back these memories, and for recommending us the reading to our audience. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for your questions. Pues daría para una conversación mucho más larga, pero bueno, aquí algunas probadas, algunas muestras de lo que va a encontrar en esta lectura. Lo tiene hoy en librerías. Los niños de Teherán, una travesía de supervivencia durante el Holocausto. Y gracias a Miguel Deckel por haber visitado México y presentarnos el libro aquí en Calle 11. Thank you. Muchas gracias.